bienvenidos a este Emociónate especial Green que tenemos hoy y que tenemos con unos grandes invitados a los que agradezco muchísimo que veros por aquí. Os voy a ir presentando a todos muy rápidamente. Javier Torremocha, del equipo de UCI. Hola, ¿qué tal? Katy Almeida, que lleva el equipo de Green, que lleva el proyecto Green en UCI. Bueno, casi estoy por orden que os veo allí. Juan Verde, muchas gracias por acudir. Se ha prestado a venir a que le hagamos un par de preguntas. Viene mañana a hacer una presentación preciosa como la que nos hizo ya en Emociónate, y le he pedido que estuviera aquí un momentito para hacer un par de preguntas. Freddy es un agente inmobiliario, ¿verdad? Que está en Rubí, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Sí. Y también nos va a contar las cosas que él está haciendo y cómo está aplicando él todos estos principios del green, de la sostenibilidad, de la eficiencia en el uso de recursos, en las viviendas, etc. Y Joaquín Coronado, last but not least, nuestro... perdona, es CEO de... Sí, de Podoluz. De Podoluz, efectivamente, que es una empresa que es distribuidora eléctrica basada en recursos renovables y en... ¿Es así? ¿Lo he explicado bien? Sí. Ahora Hablamos de eso. Ahora te pediré que nos lo cuentes un poco mejor. Juan, muchísimas gracias por acudir, de los primeros, y voy a empezar entonces por ti, haciéndote una pregunta que me ronda a mí en estos días. ¿En qué está relacionado todo esto que nos tiene tan preocupados y tan ocupados con el coronavirus? ¿Qué tiene que ver con este conjunto general, con lo que llamamos el conjunto de lo que es el cambio climático en nuestra sociedad? Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias a todos vosotros también por estar ahí. Yo creo que esa pregunta tiene dos formas de contestarla. En primer lugar, es si existe una correlación directa o no entre el coronavirus y el cambio climático, ¿no? Ya han empezado a aparecer todo tipo de informes y estudios que apuntan a que sí. Por ejemplo, existe una correlación directa entre los índices de mortalidad de esta enfermedad y la calidad del aire en las ciudades, donde hemos visto por sitios como Nueva York o incluso Madrid en España, donde hay más problemas respiratorios de la población que tienen que ver, obviamente, con la contaminación, pues el índice de mortalidad es mayor. Hay informes también muy contundentes que explican que particularmente en China, ese desarrollo económico depredador, arrasador que habíamos visto en el país, fue acabando con los hábitats de los animales salvajes y hizo que las personas tuvieran que convivir con los animales, y obviamente aumentaron de forma considerable las posibilidades, digamos, o las probabilidades de compartir los viruses, que son animales y humanos, ¿no? O sea, que sí hay. Pero yo no entraría ahí. Yo creo que para mí hay mucho que hablar sobre la inmensa oportunidad que significa esta crisis sanitaria con el cambio climático. Creo que de cara al futuro se van a invertir trillones de dólares en este proceso de recuperación económica, y quizás la lección de todo esto es que se nos presenta una oportunidad para acabar con el cambio climático, o por lo menos para hacerle frente al cambio climático, ya que lo hemos visto, por ejemplo, Angela Merkel hace una semana anunció el lanzamiento de ese gran plan Green Deal, el plan de reconstrucción europea, que tiene que basarse en una serie de ejes de sostenibilidad. Santander lanzó la semana pasada unos bonos verdes de reconstrucción de Italia, donde también el eje de inversión va a ser ese. No sé si viste el anuncio 2 semanas antes de la explosión del virus por parte de el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, que gestiona más de 7 trillones de dólares, diciendo que iban a desinvertir en los proyectos y empresas que no tuvieran un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. O sea, creo que todo esto ya venía ocurriendo, y creo que va a haber una correlación directa entre lo que está pasando ahora y lo que va a pasar de aquí en adelante. Y ese proceso de reconstrucción, esos planes de estímulo económico, financiero, incentivos fiscales que se van a desarrollar a nivel global, son una inmensa oportunidad para atacar a ese otro problema que, por cierto, y ahí acabo para no enrollarme mucho, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho que la gente nos diga, oye, pero es que esto no lo vio nadie venir. ¿Cómo que no? La comunidad científica llevaba 30 años avisándonos de forma categórica y clara de que esto iba a ocurrir
Uno, dos, que no estábamos preparados y tres, que teníamos que prepararnos. Y ahora nos sorprende. Pero es que la comunidad científica lleva 30 años avisándonos de que el cambio climático es inevitable, de que se avecina una serie de crisis climáticas y catástrofes climatológicas muy, muy severas e importantes para la inmensa mayoría de la humanidad. Y aquí estamos sin hacer caso. Yo creo que esto será otra lección, ¿no? Que empezaremos a escuchar a la ciencia. Son dos historias diferentes, pero son dos historias que van paralelas realmente y que se parecen muchísimo la una a la otra. O sea que se están alineando lo que son los gobiernos, la política, los países, también la capacidad económica, las grandes empresas y financieras y el mundo financiero y los grandes poderes, ¿no? Pero todo esto, si no, tendremos que concienciar al ciudadano, ¿no? Tendremos que... esto va a ayudarnos también, la época del coronavirus, toda esta crisis, todos estos ojos abiertos que tiene la gente ahora para hacérselo ver. ¿Cómo podemos hacerles ver esto? ¿Cómo podemos apoyar? Sí, bueno, yo te diría que apoyarlos es muchas veces, no sé, yo es que creo que el capitalismo es el actual, y bajo la definición actual es depredador, como comentaba anteriormente, no tiene sentido, no toma en consideración una visión transversal, digamos, de lo que debería ser la sostenibilidad del planeta, que no solamente es pensar en medio ambiente, es también pensar en la economía de una forma sostenible, ¿no? Obama tiene una frase buenísima y decía que pensar, para que una empresa, ¿qué le puede decir una empresa para que entienda que debe apostar por la sostenibilidad en el futuro? Pues hazle ver que es mucho más viable económicamente ganar mucho dinero durante mucho tiempo y que el modelo actual te permite ganar mucho dinero durante poco tiempo. Entonces, ante la alternativa, pues te diría que es relativamente fácil convencerlo si lo llevas a su terreno, a la parte económica. Y yo diría que eso aplica también al ciudadano de a pie, ¿no? Yo creo que, insisto, que veníamos ya con una tendencia de una transición a un nuevo modelo económico y creo que esta crisis va a hacer que las personas, después de ahora, exijan que el nuevo modelo económico que surja de todo esto sea mucho más consciente de la sostenibilidad como concepto de vida, de filosofía del planeta, ¿no? Yo creo que la gente entiende, si algo estoy seguro a nivel de políticas públicas, que es el mundo en que yo me muevo, es que ya ningún gobierno, por ejemplo, va a cuestionar sobre si debería o no invertir en lo social, entre comillas. En lo social para mí no es solo sanidad, pero ningún político en su sano juicio se va ahora a cuestionar si debe o no apostar por un modelo de sanidad robusto, fiable y mucho mejor que el actual. Cuando digo lo social me refiero a la calidad del aire, me refiero a los espacios abiertos, me refiero a la sostenibilidad, a la sanidad en su contexto más amplio, ¿no? Entonces yo no creo que hay que recordarle mucho a la gente. Yo diría, lo que le diría a todo el mundo siempre es que deberían entender que el poder de las personas, los individuos, radica en dos cosas, en mi opinión. En saber votar y saber comprar. Si les recordamos que con su voto pueden quitar o poner a políticos que entiendan esta realidad, les va a ir mejor a ellos. Y si les recordamos que con su decisión de compra y si apuestan por las empresas que son más sostenibles y apuestan por una inmobiliaria o un producto en el tema de la vivienda, ¿no? Yo creo que para la inmensa mayoría de la gente en el futuro va a ser mucho más importante aún tener una vista de un parque o un jardín, de tener calidad del aire, de tener vistas. Eso es calidad de vida, ¿no? Entonces te diría, todo eso lo mezclo para decirte que es simplemente dos cosas: cómo compran y cómo votan. Y la gente va a querer comprar, incluso en el sector inmobiliario, de una manera muy distinta. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Juan. Javier, tú representas a la banca. Te ha tocado hoy aquí representar a la banca. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos? ¿Qué es lo que está haciendo la banca? No solo UCI, sino la banca en general. ¿Qué estamos viendo? Cuéntanos por dónde van los tiros. Bueno, estamos haciendo cosas, por ejemplo, sacando nosotros en UCI productos innovadores y disruptivos en línea con los ejes de la Unión Europea para la recuperación, ¿no? Que son pues la renovación o la reforma o la rehabilitación en edificios, ¿no? Y también, por ejemplo, pues apoyando la transición ecológica en el uso de energías renovables
Todo esto de una forma digital, ¿no? Lo que quiere hacer UCI, por ejemplo, ha sacado el producto Suma, que es un producto financiero en el que financiamos la renovación y la compra-venta de la casa al mismo tiempo, todo en un hipotecario y en una cuota muy interesante. Es un producto que ya estamos lanzando dentro del mercado inmobiliario y en las inmobiliarias nacionales y que se conoce mucho, ¿no? Además, hemos lanzado Créditos.com, es una línea de financiación de reformas y rehabilitación de edificios con la idea de hacerlo para financiar proyectos renovables y sostenibles, ¿no? Todas aquellas operaciones que entren en Créditos.com, esta nueva marca de UCI que está destinada a financiar reformas y rehabilitación, que tengan un proyecto de sostenibilidad o que mejore la eficiencia energética, van a tener mejores condiciones financieras. Las entidades financieras estamos apostando claramente por una economía de este tipo, como dice Juan Verde, en la que los clientes van a poder y van a querer comprar viviendas que sean energéticamente eficientes, van a querer tener placas solares en su vivienda, van a querer tener mejoras en su consumo eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya. En UCI, desde luego, hemos dado un paso de gigante creando estos productos, como decía, como el producto Suma, en el que financiamos reforma más compraventa para que además esa reforma sea energéticamente eficiente. En los productos de Créditos.com, que podéis entrar en la web y verlos, que son para reformas de viviendas o incluso para rehabilitación de edificios. De hecho, las operaciones que hemos firmado de rehabilitación últimamente, casi todas han sido operaciones que mejoran la eficiencia energética de esos edificios, de esas comunidades de propietarios, y la ventaja que tienen es que les damos condiciones financieras mucho mejores y además los clientes tienen viviendas muchísimo mejores y mucho más eficientes, ¿no? Mejoran su consumo y están más felices, ¿no? Además, por otro lado, no solo estamos creando productos innovadores que van a lo digital y que están en línea con los compromisos de la Unión Europea para la recuperación, ¿no? Sino que además hemos hecho algunos acuerdos, como por ejemplo hemos firmado un acuerdo con CONCOVI, que es la Confederación Española de Cooperativas de Viviendas, para financiar rehabilitación de esas cooperativas y todos los que están dentro de esta asociación, ¿no? Con la idea de que esas rehabilitaciones sean eficientes energéticamente. De hecho, insisto, damos mejores condiciones, ¿no? Por otro lado, además, hemos lanzado, por ejemplo, cosas como la guía de rehabilitación que patrocinamos junto con el Ayuntamiento de Barcelona, con la intención de entrar en el mercado y enseñarle a la gente lo que tiene que hacer para mejorar la vivienda en la que vive, el edificio en el que vive, una serie de consejos sobre la rehabilitación, sobre el consumo y promoviendo y proponiendo ideas para que haya reformas y rehabilitaciones que mejoren esa sostenibilidad que todos buscamos en este planeta y que, insisto, como dice Juan Verde, vamos a querer buscar todos, ¿no? Y por último, de hecho, tengo aquí a Joaquín, por ejemplo, UCI ahora mismo va a lanzar una línea de financiación para préstamos, para adquirir paneles solares fotovoltaicos, que precisamente es una de las cosas que hace la compañía que dirige Joaquín Coronado, ¿no? que instala placas solares fotovoltaicas con la idea de que esas energía renovable entre en la mayor cantidad de hogares posible. Yo creo que los inmobiliarios de España tienen que ser conscientes de que este nuevo mundo en el que nos encontramos ahora con la COVID-19 y con esta nueva crisis en las que nos vamos a enfrentar, va a traer novedades, va a traer mejoras y va a traer cambios sustanciales en la forma de financiar, en la forma de vender las viviendas y en la forma de comentar y de tratar a esos clientes, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Y sin duda que la financiación tiene siempre un papel muy importante a la hora de... afecta al mercado, o sea, la disponibilidad de financiación, etcétera, ¿no? Y si esto se aplica efectivamente a las viviendas, a las mejoras y a las mejoras, por ejemplo, en viviendas porque tenemos un parque muy amplio de viviendas que no están preparadas para esto ni están pensadas y no funcionan muy bien. Entonces, tirarlas no va a ser posible y sustituirlas no va a ser posible. Lo que hace falta es que los propietarios las rehabiliten, etcétera. Pero eso va a ayudar mucho, entiendo, la financiación. Piensa una cosa, Fernando. La mayoría de las viviendas en las que se vive en ciudades como Madrid o Barcelona tienen más de 50 o 60 años. Es decir, son viviendas que están en el mercado. Nuestros inmobiliarios están vendiendo esas viviendas y esas viviendas precisan de hacer reformas y rehabilitaciones para mejorar su eficiencia. De hecho, ya que las hacen, es interesante e importante que lo hagan porque así ahorran y así mejoran la situación de nuestro entorno y todo beneficia, ¿no?
Está claro que en términos de eficiencia energética lo que no tiene ningún sentido es ponerse a tirar edificios solo porque no cumplen esos parámetros, ¿no? Lo que necesitamos es adaptar las cosas que tenemos, de las que disponemos, ¿no? Y efectivamente la mayor parte de las viviendas construidas en los últimos 50, 60 o 100 años no están preparadas para esos nuevos criterios y es muy difícil reconvertirlas para ello. Luego la remodelación es fundamental, ¿no? Sí. Katia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú qué tal, Fernando? Ampliamos un poquito. Tú estás al cabo de la calle de las últimas y efectivamente lo que se está y cómo las brújulas están orientándose hacia lo que es la conservación del medio ambiente, lo que es la sostenibilidad, etcétera. Sobre todo las brújulas de los políticos, ¿verdad? Sí. Pues yo siguiendo un poco lo que se ha comentado ya, yo empezaría diciendo que no por la mejor causa, pero la verdad es que los astros se han alineado para el tema del green o de la sostenibilidad. Cuando iniciamos este año, el año 2020, hemos dicho entre todos que iba a ser el año green, iba a ser nuestro año, el año green, el año diferente, distinto, que íbamos a hacer las cosas de forma distinta. Y lo veíamos en un futuro cercano, pero con esta crisis del COVID-19, yo veo que yo y los políticos a nivel de Bruselas ven que esto no es el futuro cercano, pero sí es el presente. O sea, temas como green, la sostenibilidad y la revolución tecnológica son los dos grandes ejes que actualmente están en la agenda de Bruselas. Incluso el gran plan, el plan de recuperación de Europa, es la junción, es la unión del Pacto Verde que va a la rehabilitación de los edificios y también a la transición ecológica y energías renovables, y con la agenda digital, o sea que vamos en línea con el tema de la digitalización. Todo esto servirá, yendo al tema de la sostenibilidad, esto son los protagonistas, no quepa dudas, son los protagonistas para ser el motor de la revitalización de toda la Europa. Este plan es un plan que está encima de la mesa, o sea que desde marzo, yo diría, que Úrsula y todos sus equipos han empezado a trabajar en este plan de recuperación a nivel de los países miembros, han pedido un plan con objetivos concretos a cada uno de los países para revitalizar, para dinamizar, ser como catalizador de las economías de cada uno de los países europeos. Y lo que se está trabajando es que quieren servirse como el tema de la sostenibilidad como catalizador. ¿Y esto por qué? Yendo en línea con lo que ha dicho Juan Verde y lo que ha dicho también mi compañero Javier, es que ya que tenemos que hacer un reset a la economía, porque la economía ha ido a hibernar, o sea, la economía paró, es peor casi que un estado de guerra, porque la guerra por lo menos movimenta cosas. Y el tema que estemos todos en casa, confinados, muchos millares de personas en el mundo, pues significa que estamos peor que en la guerra, que están muchas actividades paradas. Y que hay un problema de liquidez en el mercado. Y ese problema de liquidez puede llevar a temas como una gran depresión, como la que no hemos vivido, pero que sabemos de los libros de economía y de historia, de la Grande Depresión. Entonces, para evitar todo esto, hay que activar, hay que catalizar, hay que darle fuerza, darle cuerda. Pero con esto, ¿cómo hacerlo? Pues ya que lo tengo que hacer, que tengo que revitalizar, le voy a hacerlo bien. Entonces, from scratch, de cero, pues hago un refresh y hago las cosas bien. Y voy a dinamizar una economía de bajo carbono, de emisión de bajo carbono. Ya que voy a hacer una cosa bien hecha, muy bien, voy a dar preferencia a energías renovables. Voy a incentivar todo lo que es, pues, que sistemas de calefacción, de refrigeración, de consumo de energía, todo lo que es renovable. Entonces vamos a una parte de, como habéis dicho, Javier ha comentado, y Fernando también, que el tema de las viviendas, pues 36% de la emisión de gases de efecto invernadero viene del sector residencial. Y el tema también es que en España en concreto, esto a nivel mundial, en nivel de España,
pues yo diría que un 40% del stock inmobiliario que hay actualmente son stocks que tienen más de 50 años. Pues, como habéis dicho, cuando se han construido estas casas ni siquiera está en vigor la directiva de la eficiencia energética. Entonces, eficiencia energética, no voy a decir cero, pero es mediocre, es muy baja. Entonces, hay que rehabilitar. Entonces, yendo y trayendo fondos públicos lanzados por Bruselas a fondo perdido, a particular o a ayuntamientos para rehabilitar, es una rampa de lanzamiento brutal. El otro tema es las energías como segunda prioridad de trabajo de los políticos, son las energías renovables, que van a venir muchos millones de euros, pero en efectos de préstamos para incentivar a que la gente pues opte por energías renovables, por placas fotovoltaicas, por geotermias, por aerotermias, por cosas de ese estilo. Y la tercera, que es un dominador común a todos, a muchos sectores, es la digitalización y la revolución tecnológica. También que vendrá por efectos de préstamos a las inversiones de mayor riesgo de revolución tecnológica. En ese sentido, pues lo que ha hecho el COVID-19 fue pues todo acelerar y no quepa duda que será mejor y que ese es el gran reto a nivel de Bruselas, es que se hagan las cosas de forma correcta y que se consiga pues servir de este catalizador y que se hagan las cosas bien y reduciendo pues el impacto que hasta ahora estábamos lanzando a nuestro al planeta y ya está, así. No, estás en mute. Estás en mute. Oye, estás en mute, estás en mute. Fer, estás en mute. Sí, perdonadme. Que digo que podéis hablar todos. Podéis preguntaros los unos a los otros. Juan, yo te voy a agradecer mucho. Sé que tienes mucha urgencia y que tienes otro tema y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Si quieres añadir algo, comentar algo de lo que... Y te lo agradecemos mucho y cuando quieras puedes salir. No, muchas gracias por la invitación. Tengo a las 6:30 una conferencia telefónica de campaña. Estoy metido de lleno en la campaña de Biden, a ver si hacemos algo para que vuelva a retomar o que vuelva a triunfar el sentido común y la lógica en Estados Unidos un poquito, ¿no? Y que eso también va a tener un impacto en el desarrollo sostenible del país. Pero yo diría que, primero, Katia, muchísimas gracias por tus comentarios. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hace falta más gente como nosotros que lo vea tan claro, ¿no? Pero yo creo que esta vez la tormenta es perfecta. Desafortunadamente, sí, totalmente, pero hay dos cosas, yo creo que son tres lecciones que se saca de todo esto, ¿no? Una, desde luego, el hecho de que quizás probablemente volvamos a poner de moda la ciencia. Y yo creo que ya los políticos, lo estamos viendo, ¿no? Pero los políticos negacionistas, y hablo de Bolsonaro en Brasil, o hablo de Johnson en Inglaterra, o hablo particularmente del presidente Trump, que hay una correlación entre el negacionismo del cambio climático y ese negacionismo de la aplastante evidencia científica de los asesores para que actuaran de manera más rápida y contundente ante esta crisis sanitaria, ¿no? Y no lo hicieron, y están pagando las consecuencias y van a pagar las consecuencias. Y espero que eso también se vea en el aspecto político, ¿no? O sea, que te digo que yo creo que algo bueno también, volveremos a poner de moda a los científicos y a la ciencia. Número uno. Número dos, yo creo que esta crisis también demuestra la necesidad más importante hoy que nunca de colaborar. Con eso ojo lo que digo, desafortunadamente creo que las cadenas de suministro en el mundo van a cambiar y yo creo que ya no veremos países mendigando para buscar mascarillas o material sanitario y equipo médico. Mucha de esa producción volverá a ser local porque es así, y esa dependencia absoluta en China va a ser distinta. Pero, eso es por un lado, pero por el otro creo que es extremadamente importante acelerar los procesos de colaboración internacional. O sea, las entidades multilaterales tienen que volver a jugar un papel importante, sobre todo en esas áreas estratégicas como, desde luego, la ciencia, la medicina, la energía. O sea, yo creo que todo esto va a ser bueno porque nos va a poner a trabajar a todos. O sea, digo esto cuando el presidente de Estados Unidos acaba de salir de la Organización Mundial de la Salud, pero sí. espero que eso lo retomemos en noviembre. Entonces, esa sería mi segunda lección, ¿no? El poder de la ciencia, el escuchar a la ciencia. También que vamos a tener que estar mejor y más preparados.
O sea, nos venían avisando de esto, pero nos ponemos todos a pensar ahora, si llegamos a saber que esto iba a ocurrir, nuestros planes de contingencia hubiesen estado preparados, nuestra plataforma tecnológica para trabajar desde casa hubiese estado absolutamente pulida y perfecta, y hubiésemos visto todo esto de manera distinta. Sabemos que el cambio climático va a tener un impacto similar en los próximos años. Creo que eso va a invitar a los CEOs de las compañías a estar y querer estar mucho más preparados. Y por último, el tema de la cooperación internacional, ¿no? Que creo que es absolutamente necesario el que entendamos que tenemos mucho que ganar si colaboramos y mucho que perder si no lo hacemos. Y a nivel particular, lo que a mí me llama mucho la atención esa relación bilateral entre Estados Unidos y Europa, que en mi opinión ojalá salga fortalecida de todo esto, ¿no? Habiendo dicho eso, hay un grave peligro ahí, que es el populismo y el nacionalismo y proteccionismo, que también está andando por arriba, y esto puede también tener un impacto negativo para que los países vuelvan a sí mismos. Pero yo soy optimista, soy muy, muy optimista, y creo que al final esto será una pausa y saldremos de todo esto mucho más fortalecidos. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Gracias, Muchas gracias. gracias, cuídate, adiós, adiós. Gracias. Gracias, Juan. Fenomenal. Oye, pues salir muy bien. Joaquín, bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito más lo que hacéis vosotros, lo que hacéis en Podoluz. Tenemos ya algún comentario por aquí muy interesante que nos dice, fíjate, uno que decía, menos verde y más, algo así como más energías libres, ¿no? Y hablaba de la energía libre. Bueno, cuéntanos, ¿qué es? Pues yo, si quieres, a colación un poco de lo que ha comentado Juan también. Bueno, yo soy muy optimista porque creo que esto ya no depende de la política, sino que depende de la tecnología. Entonces, de la misma manera que la evolución de Internet, ¿no? Pues, y de la computación y de todo eso, pues, los políticos no pintan absolutamente nada. Creo que en esto de la sostenibilidad y la energía verde, los políticos también van a empezar a pintar bastante poco, porque el mercado va a ir muy por delante, ¿no? Y luego soy optimista también porque creo que a pesar de que decimos que no ha calado este tema del riesgo del cambio climático y tal, pues una vez más por los mecanismos de mercado se ha cambiado, ¿no? Y voy a hacer un apunte muy rápido de otra cosa que hago que no tiene nada que ver con esto. Yo estoy en el consejo de un fondo de infraestructuras de un banco americano. Y el año pasado, en la Junta de Accionistas de Nueva York, este banco, que no voy a decir cuál es, anunció que no iba a hacer aseguramiento, actúa en el mercado, en el segmento mayorista de las hipotecas, ¿no? Y dijo que desde el año pasado interrumpía compra de cualquier paquete de hipotecas que tuviera viviendas, que tuviera el subyacente, fueran viviendas en primera línea y segunda línea de costa en Florida. Y que no iba a comprar ninguna más, porque pensaba que el impacto del cambio climático era cierto y que comprarse una casa en primera línea de costa en Florida era una cuestión de ricos, porque muy probablemente no le iba a durar el tiempo necesario para pagar la hipoteca, y que por tanto ellos ya interrumpían la compra mayorista. Quiere decir que el mercado sí empieza a darse cuenta de que, ojo, que esto es serio, ¿no? Entrando, lo que voy a intentar explicaros o contaros mi punto de vista muy rápidamente de lo que hacemos y de por qué soy optimista, ¿no? Y creo que este tema de la sostenibilidad, que esta batalla la vamos a ganar, y además la vamos a ganar muchísimo más rápido probablemente de los objetivos que nos están diciendo nuestros políticos en todos sitios, ¿no? Si veis y me voy a centrar en España, ¿no? Tenía una presentación, pero yo creo que es más fácil, viendo cómo se ve, que creo que es más fácil contarla, ¿no? En los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? De reducción de emisiones para España, lo que dicen es que tenemos que reducir un 10% respecto al 2005, un 20% respecto al 1990 en el 20. Bueno, eso está tirado. O sea, eso ya lo hemos hecho.
y ahora os voy a contar, eso lo hemos hecho ya. En el 2030 tenemos que reducir entre un 30%, es un 30% el objetivo de Europa, y España tiene un 26%, que también lo tenemos bastante en la mano. O sea, e independientemente de quién esté gobernando o de quién sea el ministro o la ministra de Transición Ecológica, y probablemente también incluso independientemente de cuál sea la política o la regulación que haga respecto a las energías renovables, ¿no? El mercado, muy por delante de la regulación, va a conseguir ese 26%, sí, y si no se le pone inconvenientes, mucho más, ¿no? Donde está el gran reto es que en el 2050, que es muy lejos, y para algunos de nosotros todavía más, el reto es disminuir las emisiones en un 95%. Y ahí es donde empieza a aparecer el reto de verdad, ¿no? La electricidad es la forma más barata de reducir las emisiones de CO2 y de cumplir esto. Y es la forma más barata porque nos estamos, por primera vez desde los años 70, ocurre que las nuevas tecnologías de producción de electricidad producen mucho más baratas que las antiguas. Eso no había ocurrido desde los años 70, no había ocurrido nunca. Las nuevas tecnologías siempre eran más caras que las anteriores. Y además son renovables. O sea, hoy es mucho más barato producir con eólica y fotovoltaica que producir con carbón, con nuclear o con gas. Es mucho más barato. Además, la electrificación del transporte es una realidad. O sea, el coste, todas las predicciones de coste o de precios de coches eléctricos respecto a cualquier proyección van por delante. Van por delante igual que van por delante siempre los precios de los ordenadores o de los móviles, ¿no? Los precios de la electrónica respecto a cualquier proyección, ¿no? Y por una parte, tanto en el transporte colectivo, en lo que se refiere a la electrificación, en el ferrocarril, como en el individual con los coches eléctricos, ¿no? Y luego está la capacidad de autoproducción en casa, que es de lo que voy a hablar hoy. Y en España podríamos, con la capacidad que tenemos de instalar placas solares en nuestros tejados, podríamos producir el doble de nuestra demanda de electricidad de hoy. Es decir, que tenemos recorrido solamente con la fotovoltaica que podemos instalar en los tejados. O sea, que tenemos recorrido todo el del mundo, ¿no? En España hemos reducido, no sé si aquí quizás esto compartirlo, me decís si se ve bien y si no lo dejo. Sí, sí. Si tienes para compartir. Sí, tengo para compartir y... Bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, fijaros, digo, para ser optimistas, ¿no? Cuando decimos que hay que reducir las emisiones, veis en la barra de abajo que estábamos casi en 65 millones de toneladas de CO2 de emisiones del sector eléctrico, de toda la producción de electricidad en España hace 5 años. En el 2019 estamos en 40. Es decir, hemos reducido una auténtica barbaridad las emisiones. Son aproximadamente un tercio menos, ¿no? Y todo es porque la barra esta marrón que veis aquí, pues está desapareciendo y va a ser cero, que es el carbón. El carbón se va a apagar entero y se va a sustituir por gas y renovables, ¿no? Con lo cual, por eso decía que el objetivo del 2020 lo tenemos en la mano, ¿no? Porque realmente teníamos que reducir respecto al 2015 un 5% y hemos reducido casi un 35%, ¿no? Y eso no ha sido, y como veis, no ha sido porque se hayan instalado muchas renovables, que eso no ha ocurrido en los últimos años. La barra esta este es el porcentaje de cuánto es renovable y cuánto es no renovable, ¿no? Y veis que en renovables más o menos estamos siempre entre el 36 y el 40, y que el gran cambio en España, que es lo que nos ha hecho cumplir el objetivo muy fácil, se ha hecho apagando el carbón, ¿no? Apagando el carbón y produciendo con gas, ¿no? Y ahora, en la siguiente esta la voy a explicar. Esto es lo que la disrupción, esta que no había ocurrido nunca, ¿no? Y este es un gráfico publicado hace menos de un mes por la Organización Americana de Energía,
el equivalente a nuestro IDAE. El azul es lo que cuesta en dólares, esto es entre 30 y 60 dólares, ¿no? Lo que cuesta en dólares producir con gas. El verde es lo que cuesta producir con electricidad, o sea, fijaros que cuesta entre 15 y 35 dólares, ¿no? Y el amarillo es lo que cuesta producir con solar fotovoltaica, que cuesta también entre aproximadamente 20 y 35 dólares, ¿no? 20 dólares puestos en euros, vamos a ponerle un cambio, vamos a decir que son 18 euros, es menos de la mitad del precio de mercado de la electricidad en España. El precio de futuro del año que viene es 35, a como cotiza el mercado financiero. Bueno, pues producir con fotovoltaica cuesta en algunos sitios 18 dólares y en otros, en algunos sitios 18 euros y en otros en el entorno de los 27, 28 euros. Y producir con eólica cuesta entre 12 y aproximadamente 32 euros o una cosa así. Es decir, esto no había pasado jamás. Es decir, que las nuevas tecnologías sean infinitamente más baratas, ¿no? Hay una persona que dice en el chat, bueno, y si eso es así, ¿por qué no se hace, ¿no? Bueno, pues en España no se hace o no se ha hecho hasta ahora porque nos ha regulado el enemigo de todos los partidos. Nos ha regulado, y yo que llevo toda la vida en el sector, ¿no? Nos ha regulado el enemigo, la regulación de las renovables siempre ha estado mal y le ha costado mucho dinero a muchísima gente. Los que invirtieron en el año 2010 han perdido mucho dinero, los bancos están todos muy escaldados y no han financiado, ¿no? Pero eso está cambiando ahora. Red Eléctrica, que es la compañía que da los permisos, tiene 60.000 megavatios fotovoltaicos aprobados para ser conectados en la red española. 60.000 megavatios fotovoltaicos es el doble del objetivo que ha puesto el gobierno para 2030. Y eso podría entrar a funcionar entre 2020 y 2024. Y además da igual que esto del COVID o no COVID, quiero decir, que como es infinitamente más barato, eso se va a producir porque va a haber nueva inversión, además va a producir riqueza, puestos de trabajo, actividad económica, y eso va a ocurrir sí o sí, con lo cual yo soy muy optimista en el sentido de que los precios de la electricidad van a bajar, el componente renovable de la electricidad en España, que hoy está en el entorno del 40%, yo creo que en 5 años vamos a estar en el entorno entre el 50 y el 60% de producción con renovables, muy por encima del objetivo del 2030, y además da absolutamente igual lo que diga el gobierno, salvo que prohíba instalar renovables, que no creo que lo hicieran, pero da un poco igual, porque es que los números salen clarísimos y entonces se van a apagar las centrales de carbón. No se están apagando porque el gobierno diga que hay que apagarlas, se están apagando porque no salen los números, ¿no? Y el año pasado una compañía como Gas Natural hizo un write-off de todas sus centrales de gas, las puso a todas a cero en su balance, ¿no? Dando pérdidas históricas, ¿no? Con lo cual, independientemente, y lo hizo sin saber cuál iba a ser la regulación de renovables, ¿no? Con lo cual, mi visión es optimista, ¿no? Y entrando en autoconsumo, como decía, desde el año pasado, desde octubre, bueno, desde abril del año pasado se hizo un Real Decreto que permitía que desapareciera el famoso impuesto al sol, que no era impuesto, ¿no? Ni era al sol ni era impuesto, pero bueno, era una manera coloquial de llamarle, pero que impedía instalar autoconsumo. Eso desapareció en abril y solamente en marzo de este año, hace un mes, se ha hecho ya la regulación específica, el procedimiento de cómo esto se aplica, ¿no? Entonces, hoy alguien puede producir en su tejado, en una vivienda unifamiliar, se puede también en compartido, en una vivienda, en una comunidad, se puede producir electricidad a un precio equivalente de venta a 9 céntimos el kilovatio hora. 9 céntimos el kilovatio hora está por debajo,
el equivalente sin impuestos, está por debajo de cualquier precio que uno obtiene de una comercializadora. Iros a la web de Endesa, de Naturgy, de Repsol, incluso a la web de Podo, y no encontraréis un precio como de 9 céntimos el kilovatio hora. Encontraréis un precio que estará más entre los 11 y los 12 céntimos y medio. Es decir, es sustancialmente más barato. Adicionalmente, la mayoría de los ayuntamientos en España han establecido un incentivo por el cual se reduce el 50% del IBI. Y ahí hay mucha variedad, pero digamos, la regulación más específica es, o la más común, es que durante 3 años se reduce el impuesto de bienes inmuebles al 50% y en algunos ayuntamientos, en concreto, por ejemplo, el de Madrid, pues no tiene un límite, ¿no? Yo tengo una instalación de autoconsumo, me ha llegado en enero, después de 7 meses de tramitación, me llegó la resolución del Ayuntamiento de Madrid y me han dado una reducción del 50% sin límite de tiempo, ¿no? Y eso hace que la rentabilidad, el invertir en paneles solares para instalarlo en tu tejado, ¿no? La rentabilidad está entre el 13 y el 17% después de impuestos, porque como es un ahorro, es el equivalente, si pusiéramos ese dinero en el banco, sería el equivalente a obtener una rentabilidad, pues al menos un 30%, depende de un 25% superior por el efecto de los impuestos, ¿no? Y ahora os voy a enseñar, y para terminar, mi casa ayer, ¿no? Y es un gráfico un poco complicado. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo cuando hice la carrera de ingeniero, mi proyecto fin de carrera fue sobre una planta prototipo solar. Lo que yo hoy tengo en mi tejado produce mucho más que una planta industrial hace, bueno, no quiero decir los años, pero hace bastantes años, ¿no? Y esta es la producción de ayer, ¿no? Veis en verde, lo que se ve en verde aquí es cómo producen mis placas solares, ¿no? Que bueno, va pasando alguna nube y tal, y va bajando, y la línea negra es como consumo. Entonces, ayer, 2/3 de mi consumo de todo el día lo produje, me lo generé con las placas solares de mi tejado, 2/3, ¿no? Y una parte la consumí instantáneamente, es decir, cuando veis ahí la curva está verde, pues la curva gris es lo que consumí en ese mismo momento de mi producción, esa electricidad no salió a la red, y la parte que veis verde, esa la exporté a la red y luego la red me la devolvió, que es el mecanismo que ha fijado el gobierno, me la devolvió cuando en las horas a partir de las 9 de la mañana o antes de las 8 de la mañana, cuando no producen mis paneles, ¿no? Entonces, esto es una realidad que es rentable desde el punto de vista económico, pero es que uno se puede ahorrar el 60% de la electricidad que consume de la red, con el efecto que eso tiene en reducción de emisiones. Yo desde que he instalado las placas solares he ahorrado más de 3 toneladas de CO2 en emisiones a la atmósfera desde julio del año pasado. Y digamos, la instalación de esto es una cosa muy simple. Esto se instala en un día. Y a través del acuerdo que tenemos con UCI, además lo vamos a financiar a 10 años con una cuota mensual que va a producir un ahorro sobre la factura de electricidad, porque cuando digo que producimos a 9 céntimos es teniendo en cuenta la cuota mensual con la que financiamos durante 10 años las placas, la instalación esta de autoconsumo en el tejado, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar. Visión muy optimista, la tecnología va muy por delante de la política y esto va a ocurrir y los acuerdos estos de París, al menos en lo que respecta al sector eléctrico, los vamos a ver materializados mucho antes de las fechas que se habían puesto como límite. Muchas gracias, Joaquín.
Yo quería hacerte una pregunta. No sé si me escuchas, Joaquín. Sí, sí, O perfectamente. sea, bueno, quería apuntar, más que hacerte una pregunta, quería apuntar que esto que comenta Joaquín de la financiación de las placas solares fotovoltaicas es una campaña que hemos comentado que vamos a lanzar en breve ya, ahora cuando salgamos del confinamiento, como ya decía, con la intención, tiene UCI, de financiar todo lo que sea renovables y sostenibles, ¿no? Y de cara a los inmobiliarios, Joaquín, que teniendo en cuenta que los inmobiliarios nos están escuchando, ¿ves alguna posibilidad de... Yo es que veo ciertas posibilidades de negocio dentro de lo que es el negocio que realiza un inmobiliario, las ventas a lo que se dedican, que es a vender inmuebles, ¿no? Porque, como decía Juan Verde, y le he aludido varias veces porque me ha llamado la atención lo que ha comentado, la gente va a cambiar su forma de comprar. Estoy convencido de que después del COVID más todavía, porque todos queremos tener un jardín y queremos tener una casa a lo mejor independiente si podemos permitirnosla, y todos aquellos inmobiliarios que la tengan o que vayan a ofrecer esto en su portfolio de productos de su inmobiliaria, van a poder ofrecer también a lo mejor la posibilidad de instalar una placa solar, ¿no? No, por supuesto, me están haciendo muchas preguntas, ¿no? En relación con esto, ¿no? Que dice, pues ¿se puede ser autosuficiente? Pues claro que podemos ser autosuficientes. Encima, además, tenemos una ventaja en la regulación, que es el tema del consumo, del autoconsumo comunitario. Es decir, yo en la urbanización en la que vivo, ¿no? Podría hacer que el exceso este verde que veis aquí lo consumiera mi vecino de enfrente y yo consumiera cuando él produzca. O sea, que además se puede compensar unos con otros, ¿no? Lo cual hace que todavía esto sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que es que estamos en el inicio de la curva y todavía no vemos el cambio, pero el cambio es bastante profundo, ¿no? Y hay gente que me pregunta, bueno, ¿y si la producción ha bajado tanto porque sube la luz? Bueno, la luz no sube, ¿eh? La luz ha bajado muchísimo, ha bajado como un 30% respecto al año pasado, ¿no? Y de hecho, si os sube la luz, pues tenéis que miraroslo muy en detalle, porque no hay ninguna razón para que la luz suba, ¿no? El precio ha bajado radicalmente, ¿no? También me están preguntando, bueno, ¿y por qué funciona en Alemania y no funciona en España, ¿no? Pues no funciona en España porque la regulación no lo permitía. O sea, se había puesto una tasa sobre la producción propia que hacía absolutamente antieconómico el instalar estos paneles, ¿no? La realidad también que nos ha pasado es que en el inicio, cuando esto empezaba a tomar tracción y despegar, pues nos hemos tenido que quedar todos en casa y las actividades de reforma domiciliaria pues no se pueden hacer, ¿no? Pero que no dudéis que cuando veáis Google Earth dentro de 2 años, los tejados de España habrán cambiado muchísimo y estarán llenos de paneles solares, ¿no? Y no solamente en las casas, sino sobre todo también en los polígonos industriales, en todas las cubiertas de las empresas, ¿no? Solamente hay que meterse en Google Earth, ir a cualquier sitio en Alemania. Es curioso que los alemanes vengan a España a buscar el sol, pero que los paneles solares estén instalados en Alemania y no en un polígono en Getafe, ¿no? Como digo, es que nos ha estado regulando el enemigo, ¿no? Y además eran de todos los partidos, o sea, aquí no hay color político, ¿no? Nos ha estado regulando el enemigo, pero gracias a... yo creo que una de las cosas buenas que se han hecho es precisamente regular el autoconsumo para que sea posible, ¿no? Sin ningún tipo de subvención, porque está el tema del incentivo del IBI, pero es que no necesitamos el IBI para que salga rentable. El IBI jamás. Joaquín, ¿qué tal? Bueno, Fernando ha tenido que dejarnos porque, bueno, andaba pachuchín de un pequeño cólico ayer y ha hecho el esfuerzo ultrahumano. Gracias, Fernando, por tu compromiso y tu entrega, pero el pobre ya me ha escrito y dice, oye, coge los mandos que me tengo que retirar. Vale, un abrazo fuerte de todos los que te escuchamos aquí, Fernando, y que te pongas muy bien pronto, que no lo dudamos. Joaquín, perdona, están preguntando aquí, ¿cuál podría ser la inversión? Por ejemplo, una casa que vivan 4 personas. Hablemos de unifamiliares. Por ejemplo, el típico adosado que hay a las afueras de todas las ciudades de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, tal.
¿cuál es la inversión para una casita de, yo qué sé, 150, 100, no sé, metros, el típico adosado, de 2 plantas más guardilla? Pues mira, yo más que la, o sea, la inversión la podemos ver también, pero lo que es realmente relevante, o sea, esto por 42 euros al mes, Ajá. te instalas el autoconsumo en tu casa. 42 euros al mes para una vivienda de ese tipo. De ese tipo. Y si es Y una luego comunidad además, de propietarios... Y luego además Si es tienes una la comunidad, ventaja del 50% del IBI, ¿eh? que no es menor. ¿eh? El 50% del IBI lo tienes y no tienes que ningún otro cargo fiscal. Lo que te sobra lo devuelves y... No tienes ningún otro cargo. No. Vale. O sea, ahora, lo que ahora permite la regulación es que, volviendo a mi gráfico este de aquí, es que la parte verde que antes la tirabas, porque siempre se ha podido... Tú esa parte la aportas, digamos, a la red y la red la utiliza y luego te la devuelve. Y luego te la devuelve. Es como si la red fuera tu batería, ¿no? Sí. Es como si tuvieras una batería, pero la batería es la red. Hasta marzo, hasta el 1 de marzo de este año, la parte verde la tirabas. Vale. Cuando hablas en esos 42 euros, ¿hay algún coste de mantenimiento en la instalación? No. Una vez se instala... o sea, está todo incluido y no tiene, y tiene cero mantenimiento. Vale, y un edificio de vecinos... La última es de 25 años, ¿no? Vale, y un edificio de vecinos, te lo digo porque lo están preguntando por aquí, ¿eh? Un edificio, a ver, en un edificio de vecinos no es, o sea, depende, ¿no? Hemos visto muchos tipos de configuraciones de urbanizaciones y tal, y de comunidades, pero claro, con el tejado que tienes disponible no puedes llegar a este grado de autosuministro del 60%, ¿no? Que es lo que yo tengo es lo que tengo yo en mi casa, ¿no? Porque he optimizado los paneles a la rentabilidad, ¿no? Podría autoconsumir al 100%, pero ya bajaría la rentabilidad, ¿no? Entonces, en una comunidad puedes autoabastecer al 100% las zonas comunes y ahora es posible que los excesos se puedan repartir entre los vecinos. Con lo cual, en una comunidad, la rentabilidad es todavía mayor porque autoconsumes el 100%. O sea, si te vas a mi gráfico de aquí, toda la energía de la curva verde la consumes, ¿no? El problema es que no tienes superficie de tejado suficiente para instalar... Vale, y si tienes un ático, porque preguntan aquí Loli Villén, en caso de un ático con terraza propia, ¿en la terraza propia puedes ponértelos? Sí, absolutamente. ¿En tu fachada o en alguna, mientras no uses un elemento común? ¿Sí? Absolutamente. Aparte que es todavía mucho más eficiente, o sea, la eficiencia encubierta plana es mucho mejor que en tejado a 2 aguas porque consigues una orientación sur perfecta y además ponerla con el ángulo de cada sitio, ¿no? Es decir, que no es lo mismo en Madrid que en Almería que en La Coruña, ¿no? Muy interesante. ¿Y pronto crees que llegarán también las baterías por acumulación para que cada uno tenga su propia energía? ¿O esto hablamos de los de Tesla, tenían por ahí algo? A ver, el coste si uno analiza el coste de la batería hoy, ¿no? Frente a utilizar la red como batería, no hay color. O sea, no se cruza nunca la línea de coste con la de recuperación de esa inversión, ¿no? En lo que va a cambiar, y algunos clientes que tenemos, ¿no? Ya lo hacen, es jugar con el coche eléctrico, ¿no? El coche eléctrico. Sí, por eso te lo decía, porque el coche eléctrico lo cargas por la noche, ¿no? Sí, tienes todo tipo de configuraciones, ¿no? O sea, si puedes tener ya algunos, bueno, la mayoría de los cargadores son reversibles, se pueden gestionar a distancia y tú puedes optimizar el funcionamiento. Puedes, o bien en fin de semana que tienes el coche, pues cargarlo de día y entonces maximizar utilizar la energía cuando la produces, que es lo más rentable,
O bien puedes cargar el coche de noche y soltarlo, soltarlo de día, ¿no? Generalmente la gente no tiene un coche parado como para cargarlo, veis aquí, a las 12 de la mañana, que es cuando yo produzco más que lo que consumo. Y, hombre, claro, a esas horas el coche está en tu despacho, seguramente. Claro, O si lo tienes en la oficina, en efecto, si tienes cargador, que es la configuración en la que yo creo, ¿no? Mucho más que ir a una gasolinera a cargarlo, que me parece que no tiene mucho sentido, esperar 20 minutos a que te carguen el coche. Lo que tiene sentido es que tengamos punto de recarga en casa, punto de recarga en la oficina, y entonces sí tiene mucho sentido, porque claro, tú podrías cargar el coche en la zona verde, digamos, entre las 12 y las 4 de la tarde, y llegar a casa y utilizar la energía de la batería entre las 10 y las 11, depende de lo noctámbulo que sea cada uno, entre las 10 y las 11 de la noche, pero luego seguir cargando el coche eléctrico el resto hasta las 6 de la mañana, ¿no? Además, va a haber un cambio en la forma, en cómo se pone el precio de la electricidad en función de la hora del día, que esto lo va a hacer todavía más posible, ¿no? Yo creo que es algo que va a ocurrir en 2021, no va a dar tiempo con esto del COVID, ¿no? Y el parón que hay a que ocurra en 2020, pero en 2021 sí va a ocurrir. Entonces, la combinación de coche con fotovoltaica, de coche eléctrico con fotovoltaica es absolutamente óptima, ¿no? Sí, eso ya es redondear, ¿no? Redondear en la máxima, el máximo aprovechamiento de la energía y las cero emisiones. Esa es una, y hay otra que hacemos también cada vez más, que es combinar solar fotovoltaica con aerotermia, que es una tecnología que puede producir aire acondicionado y calentar agua, que requiere más inversión, pero que dependiendo del tamaño del consumo y tal, pues también es muy rentable. Y en ese caso, lo que haces es que siempre consumes energía solar, porque puedes programar cuándo funciona el equipo de aerotermia, ¿no? Qué bueno. Muy interesante. No sé si alguien más quiere... Bueno, hay varias preguntas aquí en el box de preguntas y respuestas. Sí. Si bajáis el mouse, veis, hay 7 ahora mismo. Yo he ido haciendo alguna, decía aquí, tenemos a Freddy ya calentando por la banda. Pero... Hay una, Francis, perdona que te interrumpa. Sí. Hay una que he puesto yo que quería responder a Antonio Vizcaíno. Sí. Que ha preguntado sobre el producto Suma, si necesitaba la certificación de un arquitecto para obtener la validación contesta. La certificación Passive House. Bueno, vamos a ver, el producto Suma es una financiación en toda ella en un solo préstamo hipotecario de la compraventa de una vivienda unida a la reforma necesaria para hacer una reforma integral, ¿vale? Siempre será una reforma integral. Todo en un solo préstamo hipotecario, por lo tanto, mucho más barato y asequible, y el cliente puede destinar el dinero a otras cosas, ¿no? Y no a la reforma. El tema está en que esa reforma, o sea, ese producto implica, primero, lógicamente, una tasación previa, ¿vale? Y una tasación posterior. En el hecho de que tenga que intervenir un arquitecto para declararte la Passive House, al final estamos mezclando cosas, porque un arquitecto o un aparejador normalmente es el que hace la tasación, con lo cual él ya te da una información sobre el valor de la vivienda antes de la compraventa, en el momento de la compraventa, y posterior a la compraventa cuando se ha hecho la reforma, con ese incremento de valor, ¿no? Que implica también en el producto. Pero lo que es la certificación energética, que tiene que ver con lo que dice de Passive House, nosotros la vamos a hacer porque además probablemente la mayoría de o parte de los fondos destinados a este producto van a venir de un acuerdo que tendremos seguramente con entidades supraeuropeas, como por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Y para ello nos van a pedir que certifiquemos que existe un 30% de ahorro en consumo energético, y para ello tenemos que hacer como 2 certificados energéticos. Tener uno antes de la reforma y otro después de la reforma. Eso no implica que cuando hagamos la reforma la casa se convierta en una Passive House. Para que te certifiquen como una Passive House tienes que tener consumo energético prácticamente cero, si no recuerdo mal, aunque esto Katia seguramente me puede ayudar más. Pues la Passive House es una tipología de construcción que al final pues es consumo, como dice Javier, o sea, consumo cero. Ahora me está fallando la palabra, pero es tú produce, es emisión cero, es así. Entonces, que hay un tema ya que va alineado, que es que hay una certificación más para que sepáis, que es el Bio-Passive House, que es igual que consumo cero, pero a la vez los materiales usados en la construcción de la casa
ya son bio, o sea que son sostenibles también. Y eso no tiene nada que ver con el tipo, con los NZEP o con las eficiencias energéticas de A o B, como dice Javier. O sea, Pero eso... la pregunta de Antonio Vizcaíno, que era si necesitas un arquitecto para certificar Passive House, No, necesitas que no. esa empresa que hace certificación de Passive House te certifique la vivienda como que es así, que es Passive Pero House, no tiene es consumo cero. certificación como tal, no es certificación como tal. La contestación en eso es que el Passive House es un método de construcción Es un método de construcción. que da pues un sello de es Passive House o no Passive House. Por ejemplo, el grupo Lobe solo construye Passive House. Hay muy pocas, en España no hay muchas, es más en los países nórdicos y tal, por el clima también y todo más. Pero lo que hay que sí que hay que tener es la eficiencia energética y esa se mide con el certificado energético, con el documento que muchos de vosotros conocéis, no con el nombre de certificado energético, pero con la etiqueta energética. Entonces, sea la etiqueta o sea el certificado energético, son documentos obligatorios cuando se hace una transmisión de una propiedad, sea por obra nueva, sea por segunda transmisión. Y eso es, pues, es alguien que puede hacerlo, que lo certifica, que va a ver pues las cuestiones activas y pasivas de la casa para emitir pues cómo es energéticamente eficiente la casa. Y ahí tiene rangos que va de A a G, que los energéticamente eficientes es A y B, por eso decimos que el Suma Green es suma con reforma, compra más reforma, cuando la reforma tiene una mejora de un 30% de eficiencia energética y que eso se ve con el certificado energético o con la etiqueta de eficiencia energética y cuando es obra nueva A o B, pero no tiene nada que ver ni con el Passive House, ni con el BREEAM, ni con otros certificados, ni con el certificado, con el LEED o el certificado verde también que existen en el mercado. Eso no tiene nada que ver. Muy bien. Creo que ha quedado claro. Hay más preguntas aquí para los panelistas. Por favor, ir contestándolas porque tengo aquí a Freddy, como os decía. Hola, Freddy, ¿me oyes bien? Hola, Freddy, ¿qué tal? Freddy bien? es muy bien, te oímos perfecto. Freddy es Realtor Green, es agente inmobiliario aquí muy cerca de donde yo vivo, en Rubí. Yo estoy al otro lado de la montaña tuya, casi te podría, si estiro el brazo mucho, te podría tocar. Qué bueno. Y bueno, ha puesto en marcha una iniciativa que queremos compartirla con el resto de compañeros, ¿no? A ver bueno, ¿de qué se trata? ¿Has preparado una presentación? Te dejo, Sí. ¿la puedes compartir? Sí. ¿Sí? Bueno, Joaquín, hay algunas preguntas aquí para ti en el chat de preguntas. Estoy respondiendo todas una. Vale, si quieres al final también podemos. Contestar. Vale, si quieres al final las podemos comentar. Venga. Y voy a quitar compartir pantalla. Freddy, todo tuyo. Sí, quería comentar, ¿no? Antes de la presentación, que muchas gracias por invitarme a esta Emocionate. Y bueno, deciros que es verdad que esta situación nueva del COVID-19 ha hecho acelerar todo, ¿no? Que seamos todos mucho más digitales, ¿no? Como estas reuniones que estamos haciendo. Y el hecho de que la población, la sociedad e incluso los políticos tomen conciencia de nuestra realidad. Fijaros en estos 2 meses que hemos estado confinados, cómo se respira el aire en Barcelona y las emisiones y todo. El cambio que ha habido es solamente en 2 meses. Si estáis viendo, pues imaginaros si fuéramos hacia esa línea, lo fácil que podríamos reconducir otra vez nuestro planeta y la salud de nuestro planeta, ¿no? Tuvo que venir una niña, ¿no, Greta, a decirnos que estábamos haciendo mal y que estábamos dejando un mal futuro, ¿no? Pero esto nos confirma más que es muy importante esta línea. Y lo vemos nosotros como agentes inmobiliarios de nuestra agencia de Rubí, de Zona Green, que aquellas personas de 35 o 45 años que están pensando en cambiar su vivienda o en comprarse una vivienda, vienen muy informados a nivel green. O sea, cada vez saben más. Entonces, por eso nosotros fue una prioridad el poner en marcha todo este proyecto. Para nosotros fue agua de mayo el proyecto Suma. O sea, el proyecto Suma ha sido genial y de hecho tenemos ahora tres inmuebles que cumplían estos criterios para poderlos poner.
y tiene una buena expectativa. Tenemos a los agentes trabajan como si fuera obra nueva y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Pero también es verdad que nos piden más, ¿no? Hay personas que nos piden más. Y sí es verdad que el mercado, pues es un mercado en el cual pues hay que tener en cuenta lo que quieren los propietarios de los solares, que en este proyecto ahora lo veréis. Os comparto la pantalla. Sí, cómo no. Mirad. Compartir. No sé si ahora la veis. Sí, la vemos, pero todavía no sale tu presentación. Pero tengamos un poquito de paciencia. Vale. Antes funcionó. Ahí Sí. estás. ¿Se ve la presentación? Perfectamente. Vale. Esperad un momento que la voy a poner. Vale. Pues bueno, nosotros empezamos un proyecto viendo también pues que teniendo en cuenta los precios que nos pedían en la zona, en Rubí, en la zona del Vallés sobre todo, de los solares, y buscábamos algún proyecto que fuera de construcción sostenible, que se pudieran hacer edificios y casas, ¿no? Y en este caso nosotros nos decantamos por este tipo de construcción. Tenemos un proyecto en marcha, que es el proyecto con 8 viviendas unifamiliares, con una eficacia energética entre A y B, en un terreno de 4.000 metros cuadrados en Rubí, y la hemos basado en contenedores marítimos reciclados. Con lo cual también estamos reciclando un producto que tuvo un uso y ahora tiene otro, ¿no? Son contenedores marítimos de 6 metros y de 12 metros, con lo cual se pueden hacer varias combinaciones, ¿no? El tipo de construcción que se emplea, esta construcción ya se empleaba en el norte de Europa. Sabéis, en Holanda hay muchísima edificación hecha con contenedores marítimos. Porque realmente al final el ladrillo pues cada vez es más caro y cada vez van a ser los permisos mucho más estrictos a la hora de que nos aprueben la construcción de una vivienda, ¿no? Y los costes pues son mucho más altos. ¿Qué podemos conseguir? Pues construyendo con este tipo de contenedores reducimos un 30, un 40% el coste de la fabricación. Aparte de eso, pues también tenemos un menor impacto en lo que es el terreno, porque se monta en una superficie sanitaria pues, de 20 centímetros de grosor, con lo cual se utiliza menos cemento, menos agua y luego también hay menos error porque se fabrica todo, la construcción se hace en fábrica, con lo cual eso se fabrica y se lleva al sitio donde se va a poner y allí se monta, ¿no? Con lo cual los tiempos también cambian, ¿no? No podemos conseguir montar una casa en 5 meses, 6 meses, ¿vale? Entonces, además de este tipo de construcción, los bancos las están premiando, con lo cual también nos está ayudando. Y nosotros nos lo hemos planteado un poco también, lo estamos trabajando en colaboración con un taller arquitectónico con muchísima experiencia, que está trabajando también mucha obra pública, y trabajamos en equipo este proyecto, ¿no? Trabajamos en equipo con nuestro equipo de agentes inmobiliarios y trabajamos en equipo con los arquitectos, con la idea de buscar compradores finales, pero también accionistas para poner en marcha todo el proyecto. Buscamos gente que sean inversionistas que quieran comprar o que quieran participar en este proyecto para que luego podamos tirar en marcha todo el proyecto y al final venderlo como obra nueva, ¿vale? En sobreplano, que es lo que estamos trabajando este tipo de proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, yo al final, resumiendo, lo que quería decir es que cuando empezamos en el curso Green, estuvimos allí con varios compañeros, Efren, Ángel Vivalia, Luis Enrique, todo el grupito de un buen grupo, curso, sí, señor. sí. Pues vimos que, Luis nos estaba comentando, ¿no? Que lo primero que hace la población, lo primero que pensamos es en el dinero, ¿no? En las prioridades en un principio siempre eran eficiencia energética porque era un bajo consumo, menos gastos. El impacto ecológico, bueno, los últimos datos han sido bastante relevantes y la gente ha cogido conciencia, ¿no? Y el tema de salud. El tema de salud ha sido ahora, lo hemos visto claramente, que necesitamos una tierra saludable,
que respiremos un aire saludable y, claro, todo eso se ha invertido. O sea, ahora mismo diríamos que la paleta está en salud primero, impacto ecológico y eficiencia energética. Y creo que así es como lo tenemos que transmitir en nuestros planes de marketing y en nuestras campañas de marketing. Y nada, también pues presentaros a mi equipo. Somos Monsi y Freddy, que somos los gerentes de Zona Green. Empezamos hace un año y este es mi equipo. Gracias, Susana, Salvador y Mónica. Mónica es la coordinadora, Salvador se encarga sobre todo de Aura Nueva y Susana trabaja más compradores y Gracia trabaja más vendedores. Y nada. Gran equipo, Freddy, sí señor. No sé si puedo, yo lo único que me gustaría aportar, justo en tu penúltima diapositiva, si me permites, yo creo que para concienciar a la gente en la calle, para concienciar a un ciudadano que no esté tan concienciado, para allá del tema de la eficiencia energética, del tema del impacto ecológico que tú hablas y de la salud, yo creo que hay otro trigger que es fundamental y que existe y que pasa desapercibido, que es el confort. El confort que tú tienes en tu casa. El tema que tú contamines menos está muy bien, el tema está estupendo, o sea, que es un win-win, sin duda. El tema de la salud, que tienes menos alergias, menos sinusitis, menos asma, o sea, que tienes menos enfermedades de piel o algo respiratorio. Pero el tema que pasa desapercibido, el confort, lo que tu cuerpo siente en una casa que está bien aislada, que está bien climatizada, que no es esas corrientes de aire frío, de aire caliente, que ahora tengo calor, ahora tengo frío, ahora pongo más calefacción, ahora pongo el aire. Claro. Eso bien es, ventilada, ¿no? Claro. Eso es como estás leve como una pena, como una pluma, se dice, una pluma en español. O sea, que te sientes bien en casa, ese confort, eso yo creo que es otro de los triggers que hay que vender al cliente final. Es que y el confort de tu familia. Y al final no das valor porque ni te acuerdas de él, porque te vas a sentir bien. Claro. Pero antes de tenerlo, ¿te acuerdas cuando estabas en el salón y tenías frío, que tu marido quería el aire y tú no querías el aire, no sé qué, o calor o lo que fuera? Pues ahora no. Ahora tu cuerpo, tú estás bien, estás confortable, pues estás con salud, tienes salud, es wellness, tienes el confort y también pues el tema ecológico fundamental. Claro, y lo hemos visto ahora, este tiempo que hemos estado confinados, hemos podido disfrutar de nuestras casas o sufrirlas, ¿no? Porque en algunos casos sufrirlas. Disfrutar o sufrir, muy bien dicho, eso es. Y ahora que dices la palabra sufrir, si me dejas añadir, ojo, porque claro, mucha gente va a querer hacer reformas de sus viviendas y es el momento de estar disponibles para dar financiación a esas reformas. Los bancos tenemos que estar ahí y UCI quiere estar ahí y está a través de créditos.com. Así que he metido mi cuña, disculpadme. Bueno, no, bien metida porque sin duda para todas estas cosas hace falta dinero, ¿no? Y, claro. entonces, Y es que la gente va a querer reformar, ¿eh? Va a querer reformar. Y hay que disfrutar la casa hay que disfrutarla. Nunca la hemos vivido tanto. Sí, sin duda el primer pero es ese, ¿no? Vale, sí, esto me gusta mucho, ¿no? Cuando están preguntando por aquí, ¿qué son los cursos Green y tal? Bueno, pues lo que pretendemos con la certificación Green en SIRA y en UCI es que los agentes inmobiliarios, está aquí hablando Juan Alcaide justamente de esto, hola Juan, un abrazo, lo que pretendemos es que esas 500 y pico mil viviendas que se iban a vender este año, bueno, ya se venderán el año que viene, no pasa nada. Prácticamente el 80% son viviendas de segunda mano, es decir, más de 400.000 viviendas pasan por el mercado de segunda mano. Los agentes inmobiliarios tenéis una cuota de mercado del 60%, es decir, 240.000 propiedades que se venden en España cada año pasan por vuestras manos. Imaginaros el poder que tenéis de transformar la huella de carbono que los hogares vertimos, que los usuarios vertimos a través de nuestros hogares a la atmósfera, en residuos, en consumos. Imaginaros la responsabilidad, el gran reto que tiene el sector inmobiliario para cambiar que el 35% de esas emisiones del total, que ahora es de los hogares, baje a menos de la mitad, porque evidentemente usted me dice, hombre, es que yo tengo una vivienda antigua en el Eixample de Barcelona, en la calle Mallorca, no sé qué, dices, ¿cómo mejoro eso? Evidentemente es más complicado eso que si construís un chalet de cero, pero hay
fórmulas de cambio de... No todo es reformar el edificio y hacer una cubierta, o sea, una pared nueva en la fachada, que evidentemente los vecinos no te van a dejar cambiar una pared de un edificio histórico, ¿no? Pero sí que por dentro puedes aislar, incorporar mejores cerramientos, incorporar electrodomésticos más eficientes, incorporar incluso, pues como estaba comentando Joaquín, en la comunidad, paneles solares. Vivimos en un país que es el país del sol, coño, pues parece mentira que no. Entonces, bueno, está en vuestra mano, está en la mano de los agentes inmobiliarios subiros al carro green. Es el siguiente carro y es un carro transformador. Freddy no ha hablado de ello, pero Freddy ha puesto en marcha una campaña. Yo he visto los roll-ups que habías hecho para tu oficina, donde comunicas. Y en este caso, pues Javier, Uzi, Katia, todo el equipo de financiación está detrás, porque dices, bueno, sí, eso está muy bien, pero yo no tengo esos 18.000 euros, yo no tengo esos 3.000, depende, ¿no? En el curso Green incluso hay muchas mejoras que puede hacer el cliente por su cuenta. A veces hay mejoras de bricolaje. Si eres un poquito manitas, pues burletes para que no te entre el frío, cambiar determinadas, ya lo diré, forros o protecciones en los tubos de la calefacción. O sea, es decir, en ese curso se ven algunas cosas que el cliente puede hacer en su casa con un poco de maña. Evidentemente, pues lo mejor es que acuda a un profesional. Y en ese curso que pretende es que deis respuesta a ese nuevo comprador. Estaban comentándolo Freddy también, que el comprador más joven, el comprador millennial, el comprador que ahora tenga 23, 24 años, 30, si tú le preguntas entre una casa que consuma menos y una casa que consuma más, es evidente que va a escoger la que consuma menos, lo haríamos todos, ¿no? Y si quieres escoger entre una casa más saludable porque está pintada y está construida con materiales que respetan la vida de las personas que están dentro, tú quieres que tus hijos duerman rodeados de muebles pintados por materiales tóxicos, paredes con materiales no beneficiosos, tampoco vamos a decir que envenenen, o con materiales sostenibles y ecológicos. Vas a decir, no, yo quiero que mis bebés, mis hijos duerman, ¿verdad? Con ropa de cama, con mobiliario, con pinturas, con iluminación, que respete su salud en la mayor medida de lo posible. Francis, creo que lo que nos falta ahora, porque sí que es verdad que tenemos los agentes inmobiliarios tenemos un papel muy importante en la docencia, en dar valor, de aportar valor a esas viviendas para que realmente se distingan y que cambien, no tendrá el mismo precio una casa más eficaz que una casa menos eficaz, ¿no? Yo creo que eso al final acabará siendo así. Pero creo que también nos faltan marcadores. Nosotros trabajamos mucho con... Marcadores. Bueno, nosotros trabajamos mucho según las demandas del mercado. Trabajamos mucho con Data Venews, que nos da datos de las tendencias. Estuvo aquí Diego el otro día. Sí, lo sé que estuvo. Y además puso un ejemplo de Rubí y dije, muy bien, ha puesto un ejemplo de la zona donde trabajamos. Me acuerdo. Pues nosotros nos basamos mucho en lo que quiere las personas que están comprando, qué es lo que demandan, ¿no? Y creo que aquí hay un trabajo que tienen que hacer también los portales inmobiliarios de darnos esos marcadores también. Freddy, la cuestión, ya que hablas en eso, te puedo decir que esos mismos marcadores, como hemos comentado, yo diría, el equipo de UCI aquí, o sea, hemos trabajado este último año y medio en desarrollar herramientas para ayudar al cliente o ayudar también a la intermediaria, a vosotros, para vender el green. El tema de la greenización del curso green es una herramienta que hemos tenido. Y uno de los temas que ha surgido es justo lo que estás comentando ahora, los marcadores. Pero los marcadores, justo esos temas que dices que no están en los portales inmobiliarios ni nada, es porque eso lo hacen pues empresas de Big Data. Y para que tengas una idea, para que los demás tengáis una idea, en este momento en el mercado español y cuanto sé yo, pues a nivel también europeo, o sea, que de Europa, hay una única empresa que tiene esos datos, que es UDA. UDA es la única empresa que tiene... Urban Data Analytics. Eso es. Van a venir algún día, emocionate, estuve hablando con ellos el lunes. Es la única empresa que tiene indicadores de sostenibilidad de la vivienda, que solo tiene pues en el mercado. No hay ninguna otra empresa, ni Corton, ni Dodge's, ni Home Explorer, ni Idealista que pueda tirar de ahí, o sea, Idealista tira de algún sitio. Tanto cuanto sé yo, UDA es la única que está
detrás de esos marcadores. Cómo después los usa y a quién los deja disponibles, eso lo estamos intentando traer a una plataforma nuestra para daros esa Pues mira, misma herramienta. Katia, hemos hablado yo estuve hablando con Manu, que es uno de los responsables de UDA. Estuve hablando con él, no te quiero engañar, el lunes probablemente. Ellos son de grupo Alantra. Sí. UDA fue comprado por Alantra al 90 y tantos %. Hace poco tiempo, sí. Sí, y ellos están en el grupo Alantra y van a venir un día a Emocionate en Casa a contarnos su Big Data, su herramienta de Big Data. Claro, es muy importante a la hora de hacer una presentación de servicios a una persona que está vendiendo su casa, es el poder de dar toda esta información también, para que vea realmente cómo puede vender su vivienda a mayor o menor precio, ¿no? Y justificar también el precio de la venta, ¿no? Porque Urban lo que tiene, lo que imagino yo que tenga, que no conozco también, yo lo que sé es que ellos son los únicos en el mercado que tienen esta información, indicadores de sostenibilidad. Ellos consiguen ver que pues un piso, hablo de Madrid, que es lo que conozco mejor, pues en España, pues un piso en Arturo Soria, por ejemplo, que tiene árboles, que tiene no sé qué, pues tendrá, y junta varios indicadores de con la cantidad de coches que pasan, con no sé qué, con marcadores de sostenibilidad. Para decir a una persona, mira, tienes niños con asma o niños con alergias, mira, aquí tienes muchísimo polen, aquí tienes mucha... Mira, Katia, me gusta lo que estás contando porque como tú bien sabes, por ejemplo, en el curso Green, que nosotros lo hemos traído de la NAR, aquí está preguntando Eduardo que cuándo va a haber. Justamente estamos preparando la transformación del curso Green, que es un curso de 2 días presencial de la escuela de la NAR que se llama RIBAC, que es la misma escuela con la que tenemos nosotros el acuerdo bilateral para traer aquí los cursos ABR. O sea, RIBAC es uno de los institutos formativos de la NIR, como es CRS. Entonces, con RIBAC estamos hablando para transformarlo aquí. Uno de los aspectos que se está contemplando más cada vez, ya no solo a nivel de propiedades, sino incluso de seguros médicos en los Estados Unidos, es en qué zona vives, porque en función de lo que está comentando Katia, correcto, a la prima de riesgo de un seguro médico de una persona que viva en un entorno más saludable, en un barrio con árboles, tal, va a ser más barato el seguro médico con ese Big Data que si vives en el centro de la ciudad donde hay la polución tal. Ahora mismo, evidentemente, en 15 años, pues quizá todos los coches son eléctricos y hablamos de otras cosas. Pero hoy en día, evidentemente, es más arriesgado vivir en la calle Serrano con Goya, por muy bonito que sea el entorno, que es espectacular, o en Paseo de Gracia Diagonal en Barcelona. Es menos saludable que vivir en Sant Cugat, vivir en Sant Just o vivir en Rubí o en Castelldefels, no sé, cualquier zona de las afueras, ¿no? Entonces, eso va a computar incluso para los seguros médicos y los seguros de vida, como un riesgo adicional a tu salud y, por tanto, incrementa tu posible coste sanitario. En las tablas de cálculo de la prima de riesgo. Lo mismo también la tipología de la vivienda, o sea, dónde vives y qué tipología es tu vivienda. Si es una vivienda que está sobre la directiva X, Y y Z, que sea construida con los nuevos estándares, o una directiva que no ha sido reformada la vivienda y está con las directivas de no sé qué, que puede tener pues aluminios y otras cosas que no es que sean tóxicas, como ha dicho Francis, pero que pueden tener un impacto más negativo en la algunas salud. Son tóxicas. Hemos vivido muchos años con materiales tóxicos en nuestros hogares, como el fibrocemento y otros que prefiero no pensar. Y aquí estamos, quiero decir, tampoco todos. Pero bueno, ¿cuánta gente ha tenido problemas de salud por edificios enfermos, ¿no? Por excesiva radiación? De hecho, bueno, yo antes de dedicarme a este sector estaba en la industria farmacéutica. He estado muchos años en la industria farmacéutica y en los últimos años han habido cada vez más enfermedades autoinmunes por los químicos. Y esto también, yo cuando hemos prestado, nos hemos encontrado con casos de personas que el médico ya le ha dicho que tiene que cambiar su lugar donde vive porque realmente no es saludable porque tiene una intolerancia a los químicos. O sea, que cada vez más va a ser importante esto. Va a ser importante que tengamos información y a la hora de hacer un marketing de zona, también poder hablar de salud. ¿Por qué no? Tenemos que hablar de salud. Sí, tal cual. Mirad, doy entrada a Jorge Benítez, que quiere hacer alguna pregunta. Ahora le abriré el audio. Mirad, en los Estados Unidos en estos momentos ya se está incorporando
en los contratos de alquiler, muchos inquilinos, y como diferenciación de la propiedad, se está incorporando un certificado de que no está construido con materiales nocivos o que está construido con materiales bios, que está pintado con pinturas que respetan pues eso, a las personas que viven dentro, que al final, oye, acaban siendo tus hijos, tú mismo, y bueno, pues tu salud es lo primero, y yo creo que esta situación en la que vivimos puede dar un cambio, por lo menos en estas cosas ecológicas para viviendas y para consumo de alimentos y tal. Normalmente empieza por las clases más elitistas. Es verdad que es más fácil ser eco y comprar comida bio y ser muy hipster bio, pues cuando tienes un respaldo, si no, pues vas a lo básico. Pero evidentemente eso empieza a llegar a todos los estratos de las propiedades. Insisto, sobre todo a los estratos de gente más joven, que nos va a exigir cada vez más cuánto gasta esta casa, qué voy a necesitar para mantenerla y qué confort y qué seguridad le va a dar a mi familia. Jorge, muy buenas. Te habilito el audio. ¿Desde dónde nos hablas? ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos hablas? Estoy en Madrid. En Madrid, muy bien. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué cuestión querías? Me he unido hace poco tiempo a Pronto Piso. Ah, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué quieres cuestionar a nuestros panelistas? ¿Alguna pregunta que les quieras lanzar, por favor? Sí. Con respecto al tema de si hay una estimación, me interesó mucho el tema de el precio o las instalaciones, en este caso, fotovoltaicas y con aerotermia para los nuevos proyectos, sobre todo acá en Madrid, que mucha gente va a tender a irse a pueblos. Entonces, para poder tener una idea del precio por metro cuadrado, ya sea fotovoltaico y además está sumado a la aerotermia. No sé si hay una estimación en este caso para el panelista que ve el tema de instalación de este tipo de soluciones. Gracias por la pregunta, Joaquín. Pregunta para ti. Gracias, Jorge. Gracias por intervenir. Hasta luego. Pues, Jorge, a ver, el tema... el tema del metro cuadrado, o sea, podemos hacer una aproximación, ¿no? Yo te diría que la instalación, nosotros, después de darle muchas vueltas, al principio hacíamos diseños para cada casa y tal, pero luego hemos visto que más del 90% de las casas en España encajan entre 3, 6 y 9 paneles, ¿no? Con lo cual, estás hablando de pagar entre, vamos a decir, números redondos, entre 35, 45 y 55 euros al mes. Y con eso ahorrando una cantidad superior a eso en tu factura de electricidad. Lo de la aerotermia ya es más complejo, ¿no? Porque la aerotermia está justificada cuando el consumo es muy alto. O sea, para que os hagáis una idea, el consumo medio de electricidad en España, de los hogares en España, vamos a decir, y particularmente una vivienda en el entorno de los 100 metros cuadrados, ¿no? Vosotros sabéis mejor cuál es la superficie media de la vivienda en España. Nosotros, aunque en Podo tenemos todo el catastro y lo tenemos todo cruzado y tal, no lo tengo ahora mismo en la... Yo mira, no te quiero mentir demasiado, pero está en el entorno de los 85 o 90 metros. 85, 90. Sí. Entonces, el consumo medio... Es uno de los... mientras que en países nórdicos están... El otro día miraba Noruega y claro, es verdad que viven más en la casa que nosotros, tal vez, por lo menos hasta ahora. Está en 130 metros, por ejemplo, en la zona de países nórdicos. Vale, no tenía... Un poco por debajo de 90. Media en la cabeza, pero sí tengo el consumo, ¿no? Entonces, el consumo medio de los hogares españoles al año es de 3.500 kilovatios hora, que probablemente no os diga mucho, pero viene a ser una factura al año de unos 700 euros IVA incluido. Eso es más o menos el consumo medio de un hogar español. Pero cuando uno quita los unifamiliares y tal, quita un poco, porque es un consumo como muy... de gente que consume muchísimo, ¿no? Que pesa, ¿no? Cuando uno quita el top 10 de consumo, bajas como a 2.500 kilovatios hora, ¿no? Eso significa que año, ¿no? Eso significa que con 3 placas te produces más como el 62 tercios de lo que consumes y que eso cuesta como unos 30 y tantos euros al mes. En aerotermia, yo no he visto que a nadie le salgan los números por debajo de 8 o 10.000 kilovatios hora de consumo, que significa prácticamente 4 veces, ¿no? el consumo de esa casa cuando quitas el top 10 y 3 veces el consumo medio.
Por tanto, la aerotermia, igual que también se hacía una pregunta, ¿no? De comer o verde, ¿no? En la situación en la que estamos. Bueno, es que ese dilema ya ha desaparecido. Verde es más barato que marrón, ¿no? La energía verde es más barata que la energía marrón, si la queremos llamar así. Entonces, la energía con paneles fotovoltaicos también es más barata y tiene sentido en ese tipo de vivienda. Con aerotermia no. La aerotermia es un producto de ricos. Sí, está situado en las élites. Bueno, estamos a las 19:34. Yo creo que tenemos que dar por finalizada la charla de hoy, el Emocionate en Casa Green, nuestro primer Emocionate Green. Esperamos hacer muchas más sesiones. Os quiero invitar a mañana al especial jueves, que va a comenzar a las 5 de la tarde. Es un especial jueves muy bien diseñado. Está feo que yo lo diga. Os voy a poner el panel. Vamos a tener una ponencia espectacular del gran Juan Verde, que hoy habéis podido ver aquí. Nos viene a hablar del COVID y de su impacto en nuestra actividad empresarial, en nuestra actividad económica inmobiliaria. Tenemos a Ignacio Martínez Mendizábal, que la semana pasada no se pudo conectar. Nos va a hablar del confinamiento y de la época del paleolítico al neolítico, cómo estamos en estos momentos en una época muy similar desde el punto de vista inmobiliario y de los hogares. Es súper divertida la ponencia que ha preparado. Tenemos también a Nacho Almeida, que se va a conectar brevemente. ¿Os acordaréis de Nacho, que es agente inmobiliario en Jerez de la Frontera? Estaba colaborando con la ONG que repartía alimentos y a la que UCI, pues encantados de la vida, hemos contribuido con una donación y bueno, nos quiere relatar un poco qué ha ocurrido con esa donación y nos hace mucha ilusión que lo veáis. Por otro lado tenemos a Alex Escudero desde los Estados Unidos. Se va a conectar, en este caso, aunque él vive en Chicago, se va a conectar desde Arizona para hablar con otros dos realtos de habla hispana que bueno, pues son Miguel Calvo y Emilce Cacace, que nos van a hablar pues cómo en estos momentos están trabajando en aquel país, en aquella cultura, y qué cosas podemos aplicar aquí como enseñanzas de su realidad actual. Y tendremos también a Roberto Colomer, nuestro director general del Grupo UCI, que nos dará una bienvenida y también un poco un approach a lo que está viendo en el mercado desde un punto de vista privilegiado, porque como sabéis, Roberto está metido ahora mismo en la Federación Europea, Hipotecaria Europea, y tiene gracias a su capacidad también de su conocimiento del mercado, pues tiene una visión brutal de lo que está ocurriendo con toda la situación económica actual que nos está impactando. Entonces, bueno, sin más, agradecer también a Fernando García Arbiti, que pobre pues ha tenido que entregarme los mandos de la nave así a medio vuelo. Gracias, Fernando, por el esfuerzo, porque sabemos que estabas pachuchín, llevas ahí 48 horas un poco fastidiado. No os preocupéis, sus fans, que está en perfecto estado, es algo muy pasajero, o sea que le tendremos ahí a pleno rendimiento en un par de días, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo, gracias de nuevo, Idealista, por su apoyo a todos los emocionantes en casa, y mañana más. Gracias. Dejo abierto el chat, dejo abierto las preguntas y respuestas, y por supuesto gracias a Joaquín, a Freddy, a Katia y a Javier, a Juan que ha marchado, y os dejo que os despidáis porque no quiero ser yo aquí el que ponga el broche, ¿eh? O sea que os dejo el micro abierto para que cada uno hable su último speech. Pues gracias por escucharnos, por asistir, y esperemos que sea uno de muchos Emocionate en Casa Green o Emocionate Green, si queréis. Así que muchas gracias. Y gracias por invitarme, Francis. Gracias, muchas gracias. Al revés, de nada. Adiós. Sí, yo lo mismo. Muchas gracias por invitarnos, por estar aquí. Ya sabéis, acabo de poner en el chat que en UCI y en Créditos.com estamos a vuestra disposición. Trabajamos con los inmobiliarios y con los reformistas para ayudaros a solucionar vuestras necesidades de financiación de vuestros clientes. Y en uci.es.com y en Créditos.com estamos a vuestra disposición si necesitáis contactar. Muchas gracias, Francis, por invitarnos. Al revés, a vosotros. Gracias. Adiós. Pues eso, muchas gracias también por invitarme a esta charla, y espero que el año que viene, en el 2021,
podamos asistir a un Emociónate como los de siempre. Que estaremos allí Monse, yo y todo el equipo dispuestos a ir. Qué bueno, qué buena señal será. Seguro, hombre, jolines, en junio del año que viene, qué menos. Tenemos que estar ahí. Claro que sí. Y Bueno, damos un buen abrazo a todos. Oh, qué maravilla, un buen abrazo. Bueno. Nada, muchísimas gracias a todos, Francis, muchas gracias por haber coordinado esto, y he de deciros también que para mí ha sido muy interesante por fin conocer a Juan Verde, ¿no? Que los que hemos estado toda la vida en el mundo este de la sostenibilidad y tal, pues es una especie ahí como de... Es un referente. Gurú, de referente, ¿no? Al que hay que Sin duda. seguir. Ha sido un honor compartirlo con vosotros y poder conocer a Juan. Muchas gracias. Pues mañana más, porque tiene preparada una ponencia que nos va a emocionar, porque es una persona además que ya habéis visto que cuando habla pues tiene una capacidad de comunicación y sobre todo un bagaje, y bueno, ya veis lo que está, ¿no? Está ahí en el partido, muy ligado a todo el Partido Demócrata de los Estados Unidos, ha trabajado con Al Gore, ha trabajado con Obama, con Hillary Clinton, con Kennedy, o sea, realmente es una persona que, bueno, pues tiene en su iPhone, tiene contactos muy valiosos, y eso le da una visión de una realidad pues que sin duda es muy interesante. Mañana nos contará más. Freddy, enhorabuena, perdona Francis, solo que se me olvidó, enhorabuena por el proyecto también, Freddy. Sí, está muy bien, Freddy. Mucho, enhorabuena, de verdad. Y gracias, Joaquín. Sí. Por aquí se despiden algunos amigos. Tenemos a Fernando Balda, un abrazo, Fernando. Tenemos a Yolanda Polo, Patricia Martínez. Yo me despido, que voy a hacer la cena para los niños, ¿vale? Oye, sí, vamos a nuestras obligaciones familiares. Adiós, cuidaros mucho, muchas gracias. Adiós. Hasta mañana. Chao, chao. Adiós.